Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta sesión del ciclo de teoría de introducción a la sociología. Hemos dado en las sesiones anteriores, primera sesión introductoria de introducción a la sociología, una segunda sesión sobre sociedad y tecnología y una tercera sesión sobre la crisis climática. En la sesión de hoy, la cuarta, vamos a abordar un concepto también fundamental, un objeto de estudio fundamental y que entronca obviamente con el análisis del capitalismo, que es la sociedad de consumo y la publicidad. ¿Vale? También entronca muchísimo con otra clase que daremos, seguramente la siguiente, sobre la industria cultural o la cultura, ¿no? O cómo la cultura se produce y se reproduce en el sistema capitalista. Bueno, seguro que os sonará, ¿no? Todo esto de la sociedad de consumo, autores como Zygmunt Bauman, pero claro, es que aparte es un tema como trascendental actualmente, ¿no? Donde esta sociedad de consumo, esta cultura del consumismo dentro del capitalismo cumple una función tan importante a nivel cultural, a nivel político, a nivel de alienación y de control, pero también a nivel de función de generar capital a través del consumo dentro de la relación social capitalista, ¿no? Que es fundamental. Y bueno, aquí os pongo el icono clásico fetichizado, ¿no? Nuestro anillo único particular, que es el iPhone. Y bueno, el iPhone, aparte de ser un producto tecnológico, es un producto de la publicidad y del marketing, obviamente, ¿no? Ese símbolo que es interpretado, ¿no? Como un signo de muchas veces de estatus o de algo que es cool, que es guay, ¿no? Moderno, que está en el epicentro de la sociedad norteamericana, que es la sociedad de la libertad, entre comillas, ya me entendéis, ¿no? Y de la opulencia y del éxito y del poder en el capitalismo, ¿no? Pero bueno, antes de esto, antes de entrar a analizar quizá todo esto de manera más detallada, como siempre vamos a empezar por lo más básico, ¿no? ¿Qué es la publicidad? Porque la sociedad de consumo, pues, o el consumismo en este caso, y el consumo está relacionado a la publicidad, ¿no? Pues bueno, básicamente la publicidad, obviamente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una forma de comunicación. Obvio, ¿no? Anuncios audiovisuales, o sea, un reel de TikTok, un reel de Instagram, un anuncio clásico de la tele o de la radio, un anuncio escrito en prensa, todo esto es una forma de comunicar, ¿no? Y lo que busca esta forma de comunicar normalmente es promover el consumo de bienes, de servicios o incluso de ideas, porque puede también haber publicidad política, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, radio, tele y los periódicos y internet, ¿no? Lo que es el ejemplo que os he puesto, ¿no? De el influencer pues publicitando algo en un reel de Instagram o la propia empresa teniendo una cuenta en cualquier red social, ¿no? Bueno, así como algo de definición, pues en principio no podré, bueno, quizá no llegamos ni a la conclusión de que es algo problemático. Podemos incluso pensar, bueno, pues podrá haber publicidad buena, publicidad mala, dependiendo del uso ético que se le haga, y entonces aquí es cuando entramos ya directamente a la teoría crítica, ¿no? Toda aquella teoría que nace y que se nutre de la escuela de Frankfurt, ¿vale? Que estudia la industria cultural, por eso este tema está tan relacionado con la industria cultural, pero se puede dar incluso aparte, obviamente, por eso esta clase, ¿no? Y claro, la teoría crítica dice tres cosas que tenemos que tener muy en cuenta y que muchas veces pasamos como desapercibidas, ¿vale? Cuando hacemos referencia a la publicidad. La primera es, la publicidad no es neutral, es una herramienta ideológica del capitalismo, ¿no? La publicidad surge, como la conocemos tal y como la conocemos ahora, en el capitalismo y por lo tanto cumple una función dentro de él. Su objetivo, por tanto, es crear falsas necesidades para sostener el sistema económico y controlar el deseo. ¿Vale? Que ahora hablaremos del deseo, ¿no? Y luego, tercera, que no menos importante, el consumo no solo satisface necesidades, sino que satisface deseos provenientes de la publicidad. ¿Vale? Que esto es importante, es decir, el consumo no es nada malo de per se,
porque las personas y todos los animales consumen recursos para sobrevivir. Nosotros consumimos, digamos, vamos a llamarlo así, ¿vale? Pero para que nos entendamos, vamos a tomar esa licencia. Consumimos no recursos sin estar elaborados, o eso también, ¿no? Pero consumimos recursos muchas veces que están basados por la lógica de la técnica, la tecnología y del trabajo humano. Y esos recursos pues no son simplemente una madera, sino que esa madera se transforma en una silla o en una mesa. ¿Vale? Esos objetos en el capitalismo, supeditados a las relaciones sociales capitalistas, se convierten en mercancías. ¿Vale? Y entonces nosotros accedemos a consumir este tipo de mercancías que sí que es cierto que cubren necesidades básicas en muchas ocasiones, pero que muchas otras, esas necesidades básicas, o ni siquiera existen, o están cubiertas o compartiendo espacio con deseos infundados por la mercadotecnia y la publicidad. Por ejemplo, el iPhone en principio como una cosa que ha sido creada y fabricada por el humano, cumple una función que en este caso sería un aparato de comunicación, ¿no? Eso sería una necesidad, en principio. Podríamos decir que sí, podríamos jugar al juego y decir, vale, sí, eso es una necesidad. Sin embargo, el iPhone, como mercancía y también como fetiche, ¿no? También está imbuido de un deseo que va mucho más allá de comunicarnos simplemente, ¿no? El deseo del iPhone entronca con... O sea, el deseo que nos provoca el iPhone entronca con dimensiones puramente axiológicas, es decir, puramente valorativas, ¿vale? Que van como, pues pueden ir, por ejemplo, desde el estatus o el hacerte sentir bien, que te puede, a nivel de autoestima, que te puede hacer llevar un iPhone, ¿vale? Porque lo relacionas con algo que te puede diferenciar y eso te puede generar una buena autoestima, diferenciar de los demás, de la gran masa de población, o simplemente lo usas, por ejemplo, para, digamos, diferenciarte a nivel de clase social, ¿no? Por ejemplo. Y pasemos porque creo que esto en la siguiente diapositiva, ¿no? Es más interesante aún, ¿no? Cuando empezamos a hablar de los autores. Pero imagino que hasta ahora ha quedado claro, ¿no? Diferentes autores, diferentes puntos de vista, todos interesantes, autores que yo trabajo en el centro de investigación. Entonces este tema, pues sí que bueno. Creo que puede estar interesante la clase de hoy, más que otras que a lo mejor controlo menos. Por cierto, aprovecho aquí antes, ¿no? Para hacer una pausa antes de seguir y comentar que aparte de la industria cultural que tocaremos en otra clase, también tocaremos otros temas, ¿no? Que no sé tanto de ellos, pero que creo que son interesantes tratar de un punto de vista introductorio, como la psicología social, la antropología social, ¿vale? Que son dos asignaturas que se dan en primero de carrera normalmente, primero o segundo de carrera de sociología, y son muy interesantes también, ¿no? Me ha venido ahora a la cabeza y así os lo cuento para que, bueno, ya sepáis un poco temáticas que vamos a poder tocar, ¿no? También en las siguientes clases, que creo que voy a hacer 8 clases, ¿no? En total. Y como os decía, ¿no? Volviendo a esto, después de esta pequeña pausa. Miradas críticas hacia la publicidad. Pues bueno, la escuela de Frankfurt, ¿no? Adorno y Horkheimer, ya mencionados en clases anteriores. En el año 1944, pues ya nos hablan de cómo la publicidad es parte de la industria cultural que estandariza los gustos y refuerza la pasividad, en este caso de la clase trabajadora, ¿no? Porque Adorno y Horkheimer no son marxistas. De hecho, los cuatro, perdonad, contando a Adorno y Horkheimer, que no son dos, que salen aquí, pues parten de un punto de vista marxista, que en este caso, y no por nada, no, ya sabéis, ¿no? Mi punto de vista subjetivo, pero además tienen para mí el análisis más potente a nivel analítico sobre la cultura y más interesante sobre la sociedad de consumo. Claro, cuando Adorno y Horkheimer hablan de la industria cultural, ¿no? Quien no conozca el concepto me diréis, bueno, ¿qué es exactamente la industria cultural? Me lo puedo imaginar por el nombre, pero bueno, no lo sé. Bueno, pues la industria cultural es algo muy fácil de entender. Básicamente es el conjunto de infraestructuras y medios de producción que se encargan de la producción y la difusión de la cultura en el seno de las sociedades capitalistas. Y en este caso, Adorno y Horkheimer elaboran su investigación en el seno de la sociedad estadounidense, que es
el seno del surgimiento de la sociedad de consumo más potente y también de esa industria cultural, ¿no? Que está muy relacionada con la industria audiovisual hollywoodiense y nuevos parámetros de publicidad, de cómo usar la publicidad, la mercadotecnia, incluso cómo transferir y transmitir, porque la publicidad no solo transmite, eh, digamos, la idea o el deseo de consumir un producto concreto a nivel físico, una cosa, sino también ideas, valores, cosmovisiones, deseos de cómo y de cómo vivir, de qué es deseable y qué no, ¿no? Entonces, esto lo que hace que es estandarizar gustos, y ya no gustos solo, repito, por consumo de cosas físicas, sino consumos vitales de cómo existir y cómo vivir, ¿vale? Lo deseoso es el capitalismo, sería, ¿no? Aquí el anuncio o la publicidad más lograda de la industria cultural, ¿no? Lo deseable es el capitalismo, ¿vale? Con el paso de las décadas, testigos recogen el testigo, ¿no? de la obra de Adorno y Horkheimer, que dialoga con estos dos autores, con Jameson y con Fisher, ¿vale? Uno norteamericano, el último británico. Y Jameson, de hecho, compartió, o sea, no compartió, digamos, un diálogo directo con Fisher, ¿vale? Pero Fisher bebe de Jameson directamente. Creo que Jameson sí que jamás logra, o sea, no lo llega a citar en ninguna de sus obras, ¿vale? Pero Fisher sí que cita constantemente a Jameson. Son dos escuelas muy diferentes, quizá por eso. Jameson quizá no leyó a Fisher nunca, no lo sé si alguien sabe sobre esto. Que me lo diga en los comentarios porque me es interesante si pasó o no. Pero bueno, Fredric Jameson empieza a teorizar a partir de los 70, ¿vale? Justo aproximadamente cuando Adorno y Horkheimer fallecen. Y él comenta, ¿no? Que vivimos ya a partir de los 70, 80, 90 y en la actualidad más aún, ¿no? En el llamado capitalismo tardío, ¿vale? Donde la sociedad de consumo se ha consolidado de manera hegemónica y la publicidad es parte de lo que él llama el hiperconsumo, ¿no? La saturación estética del posmodernismo, que sería, por decirlo de manera muy breve, posmodernismo sería la época o... sí, vamos a decirlo así, el estadio, ¿vale? Cultural de que corresponde al capitalismo tardío. Es decir, para el capitalismo industrial, la época cultural es el modernismo, ¿vale? Y para el estado actual, vamos a decir actual, ¿no? Porque Jameson teoriza hasta entrado los 2000, es el posmodernismo, perdonad, me había quedado en blanco, ¿vale? Y bueno, básicamente lo que Jameson nos advierte es cierto, Adorno y Horkheimer tenían razón, pero han habido cambios en la materialidad, han habido cambios en las formas de cómo produce el capitalismo, se ha expandido por todo el globo, han entrado las tecnologías cibernéticas y esto ha generado que la cultura del capital sea más hegemónica y que tenga ciertos efectos a nivel cultural y a nivel de conciencia en los sujetos sociales, ¿vale? Porque Jameson entiende la conciencia y la cultura como un reflejo directo que está dialécticamente conectado con la materialidad, ¿vale? Con cómo nos organizamos productivamente y económicamente y social y políticamente. Entonces, para Jameson hay una saturación estética, ¿no? Dentro de la cultura posmoderna, para que lo entendáis, está todo, ¿vale? Todo lo que os podáis imaginar está a nivel estético, a nivel cultural, pero está vacío muchas veces de su contenido histórico, está expuesto como una mercancía. Y os pongo un ejemplo, ¿no? Como Jameson aquí tenía bastante razón. Fijaros, por ejemplo, en Netflix, ¿no? En los catálogos de las Netflix, HBO, Amazon Prime, Filmin, los catálogos de las plataformas de streaming de películas, ¿no? Que son plataformas de producción y de difusión cultural, ¿no? También de producción, porque a veces incluso producen películas, ¿no? ¿Qué ocurre aquí en estos catálogos? Que hay de todo. Hay películas de todo tipo, para personas de izquierdas, de derechas, conservadoras, incluso, podemos decir así, postcapitalistas, marxistas o anarquistas. Hay intereses y gustos de todo, pero oye, no están dentro de un aparato
ideológico que busque trascender al poscapitalismo, ¿no? Por ejemplo, las películas de izquierdas o poscapitalistas que podemos obtener en Netflix o en otras plataformas, sino que simplemente están como una mercancía, porque cumplen una cuota de mercado, ¿no? Porque el capitalismo ha mercantilizado su propia disidencia. Y esto Fischer lo refuerza, ¿no? Y seguramente lo mejore en una de las obras más conocidas y más leídas de los últimos 10-15 años, que es la obra de, bueno, en general la obra de Fischer, ¿vale? Pero se inicia quizá en su obra Realismo Capitalista, no hay alternativa, ¿vale? Que en castellano la tenéis por la editorial Caja Negra. Recomiendo que los lo leáis, es un libro bastante accesible y mucho más corto que, por ejemplo, las obras de Jameson, que son mucho más densas y complejas para mí, por lo menos a nivel de acceder a ella de una manera introductoria. Y Fischer se da cuenta que, bueno, o sea, le da la razón a Jameson, ¿no? Pero advierte, ¿no? Y le dice a Jameson, le dice en su obra, no se lo dice de manera directa, ¿no? Pero le dice, bueno, Jameson, tienes razón, ¿no? Pero hay que ir más allá. Entonces, esto lo has teorizado entre los 90 y 2000, el inicio del milenio, de este segundo milenio, pero esto no ha quedado aquí, ¿no? Esta hegemonía que tú comentas ahora es aplastante, es omnipresente, es una realidad que solo muestra lo capitalista como algo naturalizado. Es lo que él llama el realismo capitalista, ¿no? Y además ese concepto está o surge de una frase que a veces se le atribuye a Zizek, pero en su origen es de Jameson, de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y Fischer dice, sí, es cierto. Y eso es una atmósfera cultural que ha trascendido a la posmodernidad y que ahora hay que llamarla como el realismo capitalista. Y además está, digamos, relacionada directamente con la situación histórica y material de la época en la que vivimos actualmente, porque Fischer ya teoriza de nuestra época, ¿eh? De hecho fallece en 2016. Entonces, o 2017, no lo recuerdo ahora. 2017 creo. Entonces, como os decía, ¿no? Fischer responde a cómo el neoliberalismo ha cambiado el marco material de la economía y de la producción, ¿no? El capitalismo se ha hecho dueño y señor del globo, ¿no? Sobre todo con la caída de los proyectos postcapitalistas como la URSS. Siento que tenemos a China ahí, ¿no? Como un gran antagonista, pero hay muchas dudas, ¿no? Del papel de China en todo esto. Yo las tengo, así que tampoco me voy a meter, ¿no? Pero hay dudas, ¿no? De si China es realmente un modelo... Bueno, un modelo postcapitalista es posible que lo sea, ¿no? Pero es un modelo deseable de postcapitalismo, ¿no? Y nos vaya a llevar quizá a algo... Bueno, a nosotros no lo sé, a los europeos no nos va a influenciar, ¿no? Pero China vaya a acabar en algo que sea deseable a nivel político, quizá ya sea algo indeseable en muchos aspectos, ¿no? Porque pues sus inercias autoritarias son bastante obvias en muchos ámbitos. Tampoco los europeos o el occidente tenemos aquí mucho por donde sacar pecho, que quede claro. Entonces, como os decía, ¿no? Lo que hemos descrito ahora es todo un contexto de diferentes autores, ¿no? Que empiezan a teorizar desde del siglo XX, ¿no? Y que llegan hasta nuestros años y que nos explican que la publicidad, ¿no? Tiene una función ideológica, ¿vale? No es una función únicamente informativa, sino que es una función ideológica, ¿vale? Y esta función ideológica lo que hace es tres cosas, en este caso. No hace más, ¿no? Pero ya sabéis, sintetizando hace o protagoniza tres grandes procesos. El primero es que naturaliza el consumo como forma de vida, ¿vale? La publicidad normaliza el consumismo, ¿no? Nuestra cultura normaliza el consumismo. Quizá no es nada normal, ¿no? Porque tenemos que estar ahí bombardeándonos, nos tienen que estar bombardeando continuamente de anuncios, etcétera, etcétera, ¿no? Lo hemos naturalizado en muchos aspectos y hemos naturalizado que el consumismo sea una forma de vida, una la única y otra que sea natural, que es lo más peligroso, cuando es algo social y político e ideológico. La segunda, que esto ya lo hemos dejado entrever, ¿no? Pero la publicidad dentro de la sociedad de consumo y dentro del capitalismo lo que hace es
reproducir valores capitalistas, ¿vale? El estatus, el individualismo, la competencia, la meritocracia, todo esto, lo que os he comentado ahora. Lo que es deseable y lo que no. Y aquí ya no entramos únicamente en la publicidad como anuncio, ¿no? Sino que nos vamos a esa llamada industria cultural. Nos vamos a esferas como el cine, la música, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tanto Fisher como Jameson, bueno, Adorno y Gauguin también, ¿no? Pero hablaban mucho de esto, ¿no? Del cine, de la música, tal. Y esto también sería como otra herramienta de publicidad ideológica, ¿vale? Entonces esto tenemos que tenerlo también muy en cuenta. Un momento, voy a beber agua y continuamos con la tercera. Bueno, ahí la podéis leer, ¿no? La invisibilidad. Antes de seguir con la tercera, os reitero que me gusta mucho que me comentéis por Instagram, me preguntéis cosas que me habéis preguntado algunos. Muchos me habéis hablado para agradecérmelo de las clases y muchos otros también por agradecérmelo, pero a su vez para preguntarme cosas y genial, me parece genial. Si tenéis dudas podemos hablar por Sociología Inquieta, que para eso está ese espacio, ¿no? O comentar aquí en YouTube directamente, yo os contesto, obviamente. Como os decía, ¿no? La tercera función ideológica de la publicidad, ¿no? El tercer aspecto a nivel ideológico es que invisibiliza la exploración y los conflictos de clase tras los productos, ¿no? Ese famoso fetichismo de la mercancía. La publicidad es la imagen, digamos, ideológica, el tupido velo, o ¿no? Una expresión, ¿no? Porque la cultura capitalista es muy amplia y tiene mucho tipo de expresiones. Pero la publicidad es una de las expresiones culturales que mejor cubren con un tupido velo las relaciones objetivas y materiales y sociales políticas y por lo tanto ideológicas que el capitalismo defiende y vertebra, como pueden ser la relación social, digamos, principal, que es la explotación de la clase trabajadora, del proletariado, por la clase capitalista. Ahora, bueno, hay matices ahora, ¿no? Los llamamos empresarios, los llamamos tal, emprendedores, pero no son otra cosa que lo que antes se llamaba burgueses, ¿no? Porque controlan los medios de producción. Entonces, cuando tú vas a comprar un iPhone a un escaparate de la tienda de Apple, esas maravillosas tiendas, ¿no? Que a mí me fascinan, ¿no? Como condensan ahí toda una especie de futurismo raro, ¿no? Juegan muchísimo con ese fetiche, ¿no? El fetiche básicamente es atribuir propiedades mágicas a un objeto que básicamente es un producto del trabajo humano, no es algo mágico, ¿no? Lo que le atribuimos luego extra fuera de ese lo que le atribuimos a nivel social y político es eso, algo social y político, ideológico, ¿no? Si nosotros le atribuimos al iPhone que comprarte un iPhone te da un prestigio, te da un estatus, eso es puramente político y entra dentro de una relación social y de un constructo social. No tiene nada que ver con ese producto en sí o ese artefacto, digámoslo así, ¿no? Por dejarnos, ¿no? Por denominarlo de una manera como más inocua, ese artefacto que es simplemente una tecnología, en este caso, fabricada por el trabajo humano. Entonces, obviamente, ese iPhone, cuando tú lo compras en esa tienda, esa magnífica tienda de Apple, toda llena de colores y de arquitectura, y en el centro de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Valencia está ahí en el centro la tienda de Apple, toda llena, impecable, es como una burbuja, ¿no? De progreso, ¿no? Toda la modernidad ahí condensada, ¿no? Con todo lo que ello conlleva la modernidad, todos los horrores del colonialismo y el imperialismo y la explotación de la clase trabajadora, ¿no? Pero tú entras ahí y estás como en una especie de burbuja. Esto es la tienda de Apple, esto es el futuro y el presente inmediato. El poder, lo que mola, ¿no? Esto es la panacea. Y todo lo que hace, y todo esto que os digo, ¿no? Que os lo digo un poco exagerando, no haciendo un poco de teatrillo, pues
lo que hace es eso, invisibilizar la explotación, que simplemente ahí lo que se ofrecen son productos tecnológicos, que bueno, que obviamente sí, que son un avance a muchos niveles, ¿no? Tecnología Smart es algo bueno, que impacta, ¿no? A nivel de lo que se consigue con ella, lo que puedes hacer, pero que te oculta básicamente que pues, básicamente pues eso son tecnologías que no tienen ningún tipo de propiedad a base de la que le otorgamos dentro de una especie de valores y de y de ideas, sí, sí, por eso es ideológico, ¿no? Todo. Y oculta, obviamente, pues bueno, que para crear eso, pues luego detrás de eso lo que hay son personas trabajando. Trabajando en minas de coltán, niños trabajando en minas de coltán, fábricas en Asia ensamblando este tipo de productos con a menos de 1,5 € la hora. Y además controlado luego, en este caso iPhone no, pero controlado luego muchas veces estos productos de las grandes tecnologías por grandes magnates, bueno, iPhone es de Silicon Valley obviamente, ¿no? Apple, pero grandes magnates que como Elon Musk o esta gente que están directamente vinculados a la extrema derecha, ¿no? Y a la parte más reaccionaria de este capitalismo que vemos aquí, ¿no? Tan colonialista, belicista y explotador. Y de aquí nos vamos a otro autor, un autor muy conocido, también criticado bastante, en muchos aspectos, porque sí que es cierto que difumina quizá muchas veces. Bueno, podemos decir que sí, ¿no? No voy a entrar en detalles, ya sé que aquí habrá mucho fan de Bauman y tal, pero sí que a veces que es cierto que, o sea, obviamente no es marxista, ¿no? Y entonces a los marxistas esto nos enfada muchas veces en el sentido de, bueno, quizá el análisis sea tal, pero desplaza nuestro objeto de, nuestro punto de mira, ¿no? Que es, pues, obviamente trascender el capitalismo, plantarle cara a la clase capitalista y llevar a cabo un proyecto comunista hacia adelante, ¿no? Y por lo tanto tener en mira, aunque esto también es un debate, ¿no? Pero tener en mira un proceso revolucionario, ¿no? En este caso, y de conflicto. Y claro, Bauman se desplaza de esto en muchos aspectos. Pero tiene un análisis, tiene, en este caso sobre la sociedad de consumo, tiene unos aportes analíticos interesantes que ahora veremos. Bueno, Bauman, ¿no? Sociólogo polaco, para quien no lo sepa. Salen bastantes documentales, tiene muchos artículos, libros, la modernidad líquida, la sociedad líquida, ¿no? Que teoriza sobre todo pues sobre el paso de la modernidad, ¿vale? La etapa que va pues desde 1800 y pico a 1970, ¿no? A la posmodernidad, modernidad líquida, capitalismo tardío, que es a partir de los 70, que es básicamente la irrupción del neoliberalismo y la irrupción de las tecnologías cibernéticas que nos llevan a las sociedades actuales tal y como las conocemos, ¿no? Entonces, Bauman básicamente acuña muchos conceptos, ¿no? Pero uno de los conceptos más interesantes que tiene es el de sociedad líquida. Y este concepto es interesante porque entronca con la sociedad de consumo. Y Bauman lo que nos dice es que para describir el mundo contemporáneo, pues básicamente tenemos que entender que hoy en día el mundo de la sociedad está caracterizada por un cambio constante, por una inestabilidad y una fragilidad de los vínculos humanos, ¿vale? A diferencia de la modernidad sólida o de las sociedades sólidas incluso, ¿no? Sociedades donde las instituciones eran más estables, no quiere decir que no cambiaran ni fueran dinámicas, ¿no? Pero eran, digamos que estaban más estáticas, ¿no? Y se prolongaban más en el tiempo con una única forma, ¿no? Eso en el pasado ocurría, ¿no? Por ejemplo, para Bauman en la etapa fordista. En la etapa fordista para Bauman las instituciones, los trabajos, las relaciones eran más estables que la sociedad líquida, ¿no? Todo esto fluye, se transforma, etcétera, etcétera. Obviamente esto tiene muchos, se puede abordar de muchos puntos de vista, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya te digo, no voy a entrar aquí mucho en las críticas, pero bueno, vamos a intentar usar esto para entender, cuando hablamos, por ejemplo, de cómo
toda esta sociedad de consumo, toda esta publicidad, pues nos ha afectado, ¿no? Porque la mercantilización y la cosificación que se da, que son procesos que se dan en el capitalismo, ¿no? Lo que hace es que los vínculos obviamente estén supeditados a las lógicas del capital, ¿no? Que son, pues, las lógicas del capital. Entonces, es decir, las lógicas que, para empezar, no pertenecen a la clase trabajadora, ¿no? Son lógicas que están, de cierta manera, supeditadas a la influencia de la gente que controla los medios de producción y a la gente que controla también los medios de producción culturales, que son la clase capitalista, las empresas, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de aquí, la sociedad líquida, ¿no? Digamos que es la consecuencia de esto. Es decir, de un consumismo, de una cultura consumista, de una cultura que nos acaba alienando, ¿no? Que nos acaba entrando dentro de esa llamada rueda del consumo, ¿no? En plan de la publicidad o la industria cultural me mete una idea de deseo en la cabeza, yo la llevo a cabo consumiendo porque esa idea de deseo se me dice que se puede cumplir a través del consumo, entonces yo acabo consumiendo. Puede ser un viaje a Tailandia o a Bali, ¿no? Todo esto que está muy, muy de moda ahora. Puede ser comprarte un iPhone. Puede ser, digamos, consumir una experiencia. No tiene por qué ser un producto concreto, ¿no? Y luego, esa insatisfacción que me genera, que una vez haya consumido eso, ¿no? Ese producto, no haber llegado a un clímax o a satisfacer esa necesidad, porque no es una necesidad básica, es una necesidad infundada, es un deseo, ¿no? Vuelve otra vez, ¿no? Al punto de partida, vuelve otra vez a esa publicidad que me incorpora nuevos deseos, aunque es el mismo deseo. Es el deseo, ¿no? De realizarse dentro de la sociedad de consumo, que es la sociedad que nosotros conocemos y que, por ejemplo, las sociedades más jóvenes únicamente han conocido esto. Y además con las redes sociales potencializadas. Esto afecta también esta manera, ¿no? de relacionarnos con el consumo, con los productos, con el deseo consumista. Afecta no solo a los productos, a las cosas, a los productos que son cosas, como un iPhone, ¿no? Repito, un coche. Afecta también, por ejemplo, a las relaciones, a cómo nosotros vemos el mundo, ¿no? Si vemos el mundo desde una lógica de coste-beneficio y de racionalidad consumista, pues las relaciones serán muchas veces relaciones, no hablo solo de relaciones amorosas, sino de amistad, etcétera, etcétera, serán o se manejarán a través de unos parámetros de coste-beneficio, ¿vale? Entonces, Bauman aquí nos advierte y nos dice, claro, la publicidad y el consumo juegan un papel central, porque no solo venden productos, sino también pertenencia. O sea, venden una identidad, venden unos deseos, lo venden todo en este caso, venden cómo vivir, ¿no? Entonces venden una pertenencia, venden belleza, venden éxito, seguridad, venden todo esto en un mundo donde todo es incierto, ¿no? Entonces, en este mundo donde todo está cambiando, ¿por qué cambia? Porque está inserto dentro de esta lógica del consumo, esta lógica de la moda, ¿no? El consumo se autocanibaliza a sí mismo, el consumismo, mejor dicho, ¿no? Porque tienes que estar vendiendo todo el rato productos nuevos y tienes que estar como fomentando esa fiebre consumista, ¿no? Del iPhone 13 al 14, del 14 al 15, del 15 al 16. Pero tú ahí no estás vendiendo un producto que te va a satisfacer una necesidad mejor. Lo que estás vendiendo es un estatus, estás diciendo a la gente para estar dentro de las lógicas aceptables de la sociedad, ¿no? Para ser una persona de éxito, para ser un individuo que esté en la cresta de todo esto que llamamos vida, tienes que estar en la cresta del consumo y de la moda. Tienes que estar al día, tienes que estar actualizado, ¿no? Entonces, claro, esta búsqueda, lo que ocurre es que es una búsqueda inagotable, como dice Bauman, ¿no? Siempre hay algo más que desear, algo nuevo que reemplaza lo anterior, alimentando un ciclo de insatisfacción. Claro, porque el iPhone 15 no te va a satisfacer, o te van a satisfacer unos meses hasta que salga el 16, ¿no? Porque ya estás desactualizado. Ya eres, voy a decirlo así, ¿no? Ya eres el pringado que tiene el iPhone 15 y no el 16, ojo.
¿no? Entonces, lo que él dice es que esta liquidez obviamente que genera ansiedad, genera soledad también, ¿no? Porque los propios vínculos están mercantilizados, ¿no? Claro, ya nada parece estable ni real, es toda una especie de carrera, ¿no? Pero aquí podríamos hablar de muchas críticas y tal, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que, como lo he comentado, es bastante eh, obvio. Y bueno, aquí os pongo ejemplos de, de publicidad política, ¿no? En plan de, para que lo tengamos claro, ¿no? De, bueno, es que no estamos hablando solo de un consumismo un poco, vale, que es capitalista, pero que, vale, está... no, no, aquí hablamos, ¿no? De que la publicidad toca ámbitos directamente políticos, ¿no? Como el fascismo, la organización obrera. Y no es algo, y lo reitero, no es algo que sea pertenencia del capitalismo. La publicidad se puede usar, ¿eh? Para alzar conciencia, para remover el deseo, para la organización política, por supuesto. La clase trabajadora lo ha hecho. Son organizaciones independientes. Por ejemplo, aquí el POU, ¿no? Unión Disciplina para el Socialismo. O aquí vemos un anuncio, un cartel publicitario, ¿no? De la época franquista, al inicio de la época franquista, ¿no? Donde, pues bueno, hay aquí un falangista, ¿no? Barriendo el bolchevismo, los politicastros, ¿no? Los políticos. Eso se usa mucho ahora, ¿no? Todos los políticos son iguales. Pues bueno, un poco eso, ¿no? La injusticia social, los masones, el FAI y el separatismo, ¿no? La gente de España estará muy relacionada, muy familiarizada con todas estas cosas porque por desgracia las estamos volviendo a ver, ¿no? Por cierto, el cartel del Pound, por supuesto, estéticamente mucho mejor que este. Somos superiores estéticamente también. No os penséis que no. Y bueno, aquí anuncios, anuncios para que veáis que la publicidad también, la publicidad de productos también está lo directamente político, ¿no? Aquí, por ejemplo, una, una, una mujer, ¿vale? Pues obviamente, como veis, en aquella época, bueno, obviamente podría ser provocativo ahora también, ¿no? Pero en aquella época, pues obviamente, con un atuendo claramente provocativo y sexualizado, ¿vale? Sobre todo por el contexto, ¿vale? No por la ropa que lleve. Y es un anuncio de una colonia para la gente. Bueno, a lo mejor en Latinoamérica también se vendía o se comercializaba, no lo sé. Vale, Barón Dandy, que era una colonia muy famosa Es creo que aún se comercializa. La verdad que no la recomiendo si no queréis oler a un señor de hace 80 años. Y, y bueno, es una colonia que digamos, relaciona directamente con la masculinidad, ¿no? Heteronormativa y tal. Entonces, pues te hacen este anuncio, me hicieron este anuncio, ¿no? Único para caballero, ¿no? Varón dandy, para usted, señor. Aquí una mujer ofreciéndoselo, ¿no? Y luego también, este me hizo mucha gracia, este cartel, ¿no? De un sombrero, ¿no? Sombrero Brave Montera, número 6 que pone, los rojos no usaban sombrero. ¿Vale? O sea que, en fin, aquí hay quiero decir, directamente, ¿no? De está aquí el anuncio. Bueno, de aquí nada, yo creo que veremos anuncios también así. Si no los hemos visto ya. Aquí otra alusión, ¿no? A esa sociedad patriarcal, ¿no? A ese sujeto, hombre en este caso, que puede comprar estos productos, ¿no? Elija una de las tres cremas de afeitar, dice, ¿no? Con brocha, sin brocha, con brocha mentolada, etcétera, etcétera, ¿no? Sin brocha, con brocha, cremas de afeitar rápide, ¿vale? Y aquí las mujeres, ¿no? Ofreciendo los eslóganes de esta publicidad. Y luego también, para que veamos, ¿no? Cómo ha evolucionado la publicidad, ¿no? Y todo el tema de los anuncios modernos, ¿eh? Que hay algunos que tienen una dimensión axiológica muy interesante para analizar. Sin ir más lejos, todo esto que vemos aquí, ¿eh? De Coca-Cola y tal, que son anuncios que si... Os invito a verlos, ¿eh? Con una óptica muy concreta porque creo que que os pueden gustar. Analizarlos, quiero decir, ¿no? En plan de qué valores, qué me quieren decir aquí, qué deseo me están vendiendo, ¿no? Porque no me están vendiendo una Coca-Cola, obviamente, una bebida, ¿no? Me están vendiendo una experiencia, un tal, ¿no?
Por ejemplo, aquí en este cartel de Coca-Cola es como muy obvio, ¿no? Aquí no se ve, ¿vale? Pero pone la palabra respeto. Son dos mujeres de rasgos fenotípicos antagónicos en este caso, ¿vale? Blanca y negra. Y pone comparte deseos con Coca-Cola. Junta y comparte, ¿no? Está hablando, ¿no? Tiene aquí una alusión. En este caso, ya me entendéis, obviamente, ¿no? Muy light, ¿no? Pero antirracista en este sentido, ¿no? O bueno, con este eslogan, ¿no? Bueno, contra la intolerancia y todo esto. Y bueno, esto es un anuncio, ¿no? Para analizar. Pero os voy a poner un anuncio, ¿vale? Un momentito que enchufe el altavoz. Ok, Azimode. Espero que se vea bien o que se escuche bien. Yo creo que sí que lo escucharéis bien porque estoy grabando la pantalla. Entonces se tiene que escuchar bien. De todas formas. Vale, os voy a poner solo uno, ¿vale? Porque hay muchísimos. Y son anuncios que analicé en clase con los alumnos. Sé que esto está chulo y tal, pero a veces es complicado hacerlo aquí y yo solo porque esto era más para debate, ¿vale? Pero os voy a poner los anuncios de Giorgio Armani, Giorgio, no sé cómo se dice. De la Com, ¿vale? Venga. Y la guapísima Zendaya, bueno, después de verme el careto a mí, pues a lo mejor lo agradecéis. A ver. Voy a poner esto aquí. Voy a ampliar esto un poco así. No puedo ampliarlo del todo, ¿vale? Porque le estoy grabando la pantalla, entonces si no, no se verá. Bueno, a ver, voy a probar, pero... No. Se ve a medias, pero bueno, lo voy a dejar así, ¿por qué no? A ver si puedo ponerlo en mejor calidad. No sé por qué. Bueno. I can. We will. Idol. The new fragrance. Lancôme. Vale. Bueno, ahí habéis visto un anuncio de la Com. Que ahora pondré otro, ¿vale? Pero para que veáis, no es que es muy obvio, ¿no? O sea, está viendo un perfume, pero sin embargo, narrativamente la historia es totalmente como experiencial, ¿no? Una chica, evidentemente, a nivel de canon de belleza muy normativa, como es Zendaya, una modelo. Además, una actriz muy conocida, etcétera, etcétera, que puede estar vinculada al éxito, una persona o una figura que admiras. Y aparte de esto, pues bueno, todo ese tramo, ¿no? De salir de la ciudad hacia afuera, hacia el extrarradio, subir una montaña con un caballo blanco, ¿vale? Y alzar ahí como si alzara el puño, ¿no? Lo veis, ¿no? Así como el puño y lleva ahí, lo que pasa es que creo que cortaba, ¿no? Una captura de pantalla lo cortaba, ¿no? Pero alza el puño y en la mano tiene el frasco de perfume de colonia, ¿vale? Entonces para que veáis un poco lo bestia, ¿no? Que es a veces un poco como se juegan con los valores, con la experiencia, con lo ideológico, porque todo esto es ideológico también, ¿no? Y ahora os pongo otro anuncio similar, ¿vale? Similar, de hecho, también, ¿no? De Armani. Vale, a ver, lo pongo aquí desde el principio. Es una pena porque por arriba, ¿vale? A partir de aquí, pam, corta. Pero bueno, son como unos centímetros solo, ¿vale? Pero bueno, por aquí sí que es verdad que se ven como unas siglas también del anuncio.
time, hiding all of our sins from the daylight, running from the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. Acqua di Gio Profondo Parfum, the new intensity, Giorgio Armani. Bueno, aquí tenéis otro anuncio, ¿no? Similar, ¿no? Obviamente parecido en el sentido de otro actor. ¿Cómo se llama? Aaron Taylor, algo así, creo. Bueno, el actor que sale en muchas pelis ahora actualmente, ¿no? Serían bastantes. En Kraven el Cazador, pelis así mainstream. En la famosa saga de Kick-Ass y cosas así, ¿vale? Y bueno, sin más, ¿no? Pero es otro anuncio, ¿no? Pues un actor famoso en un paraje natural en este caso, ¿no? Con un obviamente físico heteronormativo de dios griego, básicamente. Y como, bueno, una música muy bien, muy guay, ¿no? Detrás ahí como épica y tal, muy chula, ¿no? Que te mete ahí dentro de una especie de atmósfera. Y repito, y además se lanza, ¿no? Al mar y nada como una ballena y bueno, ve allí como el sol, ¿no? Haciendo alusión a la libertad, a alguien totalmente liberado, ¿no? Una figura un poco arquetípica, ¿no? Y podríamos hablar de muchas cosas, pero simplemente os he puesto estos ejemplos, ¿vale? Para que veáis cómo la publicidad no vende, ¿no? Únicamente productos objetivos, en el sentido de cómprate esta colonia porque huele bien. No, no. Aquí hay todo un trabajo axiológico, ¿no? Del deseo, de la pulsión, tanto sexual como haciendo alusión también a los complejos, a la falta, a la carencia, a los arquetipos a los que tú te fijas o te has fijado culturalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. A ver si tenéis algún comentario, ya me decís. Ya sé que ha sido un poco quizá poco rudimentario, ¿no? Muy rudimentario, mejor dicho, lo de los anuncios, pero bueno, sí que enseñaros alguno. Así que nada, nos vemos en la clase siguiente que irá sobre la industria cultural, un tema relacionado. Y nada, os voy a agradecer que le estéis dando tanta acogida, ¿no? La segunda clase no ha tenido tanta, ¿no? Como la primera, que tuvo muchas visualizaciones, pero bueno, también ha tenido, lo importante es que pues la gente poco a poco cuando pueda vaya viendo el curso si le interesa, obviamente, si no, pues no. Y nada, pues tener ahí un material en el que podáis ver tranquilamente, volver a él, o ver a trozos, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que eso, con unas 8 o 9 clases, pues tendréis aquí todo un curso que creo que puede ser muy útil incluso para, para la gente que estudia la carrera, como para la gente únicamente que le guste, ¿no? Que es un poco mi intención. Mi intención es que sirva para la gente que le guste y después de ver estas 8 clases ya diga, ya sé qué es la sociología y ya puedo hablar muchas cosas de sociología que antes tenía muchas dudas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco la intención. Así que nada, nos vemos en la próxima y gracias a todas y todas por estar ahí. Saludo.